Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale clic en la campana para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Halloween es una festividad de terror y misterio, donde tanto niños como adultos se disfrazan de personajes de espanto o de cualquier otro tipo de personajes de ficción o de la vida real que no van con su personalidad habitual. Estas personas disfrazadas recorren las casas y negocios aledaños, pidiendo dulces y recitando frases derivadas del dulce o truco, que varían según la región. En esta festividad realizan fiestas de disfraces, reuniones junto a hogueras donde se cuentan historias escalofriantes, se visitan lugares y casas encantadas, y las calles y domicilios se llenan de artículos fantasmagóricos de color negro y naranja que las adornan, dando un tinte de miedo y misterio. Hola amigos, bienvenidos. En gran parte del mundo se celebra esta festividad del 31 de octubre con intensidad. Halloween. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de participar de esta festividad o al menos de conocerla de parte de los demás o desde lejos si no participamos de estas fiestas. Pero ¿cuál es el origen real y enigmático, pero a la vez tan divertido, que nos envuelve en un halo de misterio de esta festividad conocida como el Halloween? Para conocer con respecto a su verdadero origen, debemos retroceder en el tiempo un poco más de 3000 años en el pasado. Halloween es una gran festividad vivida en gran cantidad de países de Europa y América. Una festividad que refleja para muchos sus miedos y para otros sus fantasías. Pero ¿cuáles son los orígenes de esta espectral festividad? Los orígenes se remontan quizás hace unos 1200 años antes de Cristo, cuando varios pueblos venidos de Asia Menor poblaron gran parte de Europa, sobre todo en países como Irlanda, Francia, Alemania, Portugal, Bélgica, Suiza, la península balcánica y Reino Unido, entre otros. Dentro de los celtas había una casta sacerdotal, cuyos grandes conocimientos filosóficos, fisiológicos, técnicos y sacerdotales les daban un muy alto estatus dentro de la comunidad. Estos fueron conocidos como los druidas, identificados algunas veces como hechiceros y magos, debido a su increíble saber. Estos sacerdotes eran los máximos jueces y su importancia era igual o superior a la del rey. Los antiguos celtas adoraban a varios dioses grecorromanos, los cuales eran conocidos con otros nombres, como lo es el caso del dios Teutates, un dios de la unidad tribal y de la guerra, el cual su equivalente romano fue Marte y su equivalente griego fue Ares, o Taranis, el dios del trueno y la luz, y cuyo equivalente romano fue Júpiter y cuyo equivalente griego fue Zeus, o del dios señor de la naturaleza Jesús, identificado algunas veces con los dioses romanos de Marte o Mercurio. Y dentro del panteón politeísta de los celtas estaban otros dioses como Lugh, Danu, Dagda, los Fomore, entre otros. Los druidas realizaban festividades y sacrificios en honor de aquellos dioses, donde se practicaban los sacrificios animales, las ofrendas de comida a las divinidades y en numerosas ocasiones los sacrificios humanos, para apaciguar la ira de los dioses en cuestión. Dentro de las festividades druidas más importantes destaca la festividad del Samhain, nombre que significa final del verano. Esta celebración sería la que daría origen al Halloween moderno. Esta celebración se realizaba desde un tiempo muy antiguo por los celtas. Esta festividad celebraba el inicio del año celta, que comenzaba el 1 de noviembre. Así que la festividad comenzaba el 31 de octubre y seguía hasta el 1 de noviembre. Esta festividad sería una festividad de transición, que marcaba el final de la temporada de cosechas y daba comienzo al año invernal o al año oscuro, que sería el año nuevo celta. En esta festividad del Samhain se rendía culto a los fallecidos y se creía que se caían las barreras que los separaban del otro mundo, y los muertos caminaban entre los vivos. Los valientes podían visitar el otro mundo,
y los dioses y espíritus este mundo terrenal. Los moradores del otro mundo trataban de atraer con engaños a los humanos para llevarlos a los rincones del mundo del más allá. Esta festividad también se relaciona con la adivinación y la narración de relatos tradicionales, y se cree, sobre todo en Irlanda, que la festividad se dedicaba a dos de sus dioses principales. Un dios llamado Dagda, nombre que traduce Dios bueno, famoso por ser un dios guerrero poderoso que se armaba de una porra mágica, que podía acabar con 9 guerreros de un solo golpe. Este dios es muy parecido al dios nórdico Thor. Este dios Dagda copuló con la diosa de la destrucción llamada Morrigan en la estación invernal, en pleno Samhain. Por esto también en Samhain se celebraban los acoplamientos divinos y la fertilidad de las tierras. De esta tradición surgen los animales nocturnos que vemos en nuestro Halloween, como las lechuzas, búhos, currucutús y principalmente murciélagos, animales que solo se dejan ver en las noches a la luz de las fogatas y antorchas que encendían los celtas participantes de la festividad y los posteriores pobladores que tiempo después participarían en festividades derivadas de estas. Con el tiempo, el ascendente imperio romano empezó a ocupar las tierras celtas, y con esta ocupación, el Samhain se empezó a extender y a mezclar con otras festividades romanas, como la Lemuralia o Lemuria, donde los romanos aplacaban a los difuntos, y los ritos de la Pomona, la diosa de la fruta y los árboles para el fin de la cosecha. Con el tiempo, el cristianismo en ascenso fue la religión predominante en el Imperio Romano, y entre los años 609 y 610, el Papa Bonifacio IV adopta la festividad pagana de Lemuria, ya mezclada con la celta, y la mezcla con la celebración cristiana que festeja a todos los mártires, y crea la celebración del Día de Todos los Santos, que se celebraba el 13 de mayo, mismo día que terminaba la celebración pagana de la Lemuralia, que cubría los días 9, 11 y 13 de mayo. Luego, en el año 741 después de Cristo, el Papa San Gregorio III fijó la festividad de Todos los Santos para el 1 de noviembre, y para el año 835 el Papa Gregorio IV designó la celebración del Día de Todos los Santos de manera universal a toda la Iglesia, como una fiesta mayor. Luego, un día antes de la celebración del Día de Todos los Santos, del 1 de noviembre, es decir, el 31 de octubre, se comenzaba a preparar una vigilia vespertina, denominada en la cultura inglesa como All Hallows Eve, que traduce Víspera de Todos los Santos. Este término con el tiempo derivó en la palabra Halloween, como contracción del All Hallows Eve. Como nos podemos dar cuenta, la celebración del Halloween viene de tradiciones muy antiguas y muy parecidas, ya que tanto el festival celta de Samhain, la festividad romana de la Lemuralia y la cristiana de Todos los Mártires nos hablan de celebración a los difuntos, ya sea para conmemorar la santificación de los difuntos, para aplacar a los difuntos que se despiertan para atormentar, o para honrar a las almas de los familiares fallecidos que nos visitan en un día tan especial. La Iglesia Católica como tal trataba de absorber y readaptar algunas tradiciones paganas para poder convertir de una manera más fácil a las comunidades paganas. Por esto vemos muchas tradiciones de este tipo mezcladas con las festividades y símbolos cristianos. La festividad de Halloween se compone de varios complementos misteriosos que tienen un origen muy antiguo y enigmático, como es el caso del dulce o truco, que según algunas versiones tiene un origen en la época medieval. Una de las versiones con respecto a esta frase, con la cual los disfrazados llegan a las casas a pedir los dulces, nos cuenta cómo en la época medieval la iglesia le dice a los fieles que recen por las almas que están atrapadas en el purgatorio, para que éstas fueran redimidas y subieran hasta el cielo. Estas oraciones eran dirigidas el día de la celebración de la conmemoración a los fieles difuntos, del 2 de noviembre. Esta costumbre de pedir por medio de oraciones
por las almas que se encuentran en estado de purificación en el purgatorio llevó a que se tomaran algunas costumbres, como en Gran Bretaña e Irlanda, en la época medieval, donde se adoptó la costumbre donde los niños y jóvenes recorrían las casas pidiendo torta de almas, donde estos a cambio ofrecían oraciones por las almas del purgatorio, para su purificación y ascendencia a los cielos. En Portugal y España, posteriormente, se llevaron tradiciones similares. Cuando estos niños recorrían las casas pedían soul cake, palabra que traduce torta de almas, la cual posteriormente fue cambiada por trick or trick, que traduce truco o trato, o también se acepta una interpretación menos literal, como travesura o dulce, susto o dulce, broma o dulce, donde el disfrazado pide una golosina a cambio de no realizar alguna travesura. Esta palabra trick or trick surgió quizás alrededor del siglo XX en Norteamérica, donde el día de Halloween se hacían bromas destructivas, así que la comunidad empezó a ofrecer dulces y postres a los niños y jóvenes gamberros, a cambio de que su propiedad no sufriera daño alguno. De allí se empezó a usar como tal la palabra trick or trick, es decir, truco o trato, o travesura o dulce, es decir, si me das un dulce no te hago una travesura, o gamberrada, que es lo mismo que destrozo. Pero esta costumbre de pedir comida por las almas difuntas también tiene sus raíces en la celebración de la festividad pagana de la Lemuralia, donde las personas preparaban ofrendas de comida, como pasteles de harina en salsa que ofrecían a los espectros desencarnados para que no los atormentaran. Estas ofrendas eran puestas en las tumbas de los difuntos o se ofrecían en las puertas de las casas. Las personas en la noche de Halloween se disfrazaban en sendos personajes sobrenaturales y naturales. Esta tradición, según algunas versiones, viene del propio festival celta del Samhain, donde según se cuenta, como los participantes usaban cabezas y pieles de animales para adquirir la fortaleza y características de un determinado animal. Luego, posteriormente, los campesinos usaban máscaras y capuchas la noche de la celebración para evadir a las almas que se levantaban para caminar entre los vivos. Posteriormente, en Europa, en la noche de Todos los Santos, los mendigos se colocaban máscaras para pedir comida y bebida, e incluso realizaban presentaciones bufonescas para lograr las limosnas de dinero o de comida. También se cuenta cómo un hombre llamado Guy Fawkes, junto con otros integrantes, planeaban asesinar al rey Jacob I. Estos alquilaron un sótano donde pusieron muchos barriles de pólvora. A Guy Fawkes se le encomendó la tarea de vigilarlos. Estos fueron delatados por una carta anónima que le llegó a las autoridades, y estos se dirigieron al lugar y allí encontraron a Guy Fawkes custodiando los explosivos. Este fue capturado y encarcelado, y fue condenado a muerte por alta traición, por atentar contra el rey. Se dice que Guy Fawkes se quitó la vida antes de ser torturado, o que finalmente lo ejecutaron. Desde entonces se empezó a celebrar una festividad en Inglaterra conocida como la Noche de Hoguera, que se celebra el 5 de noviembre, que conmemora el fracaso del atentado de la conspiración de la pólvora, llevado a cabo por Guy Fawkes y sus cómplices. Esta fiesta se dedicaba a las hogueras y a los fuegos artificiales. Tanto niños como adultos usaban máscaras espectrales y máscaras en alusión a Guy Fawkes para pedir dinero para comprar fuegos pirotécnicos. Otras fuentes nos mencionan cómo esta tradición de disfraces se fortaleció en Francia en la época de la peste bubónica, cuando en la celebración de Todos los Santos la gente lucía máscaras y representaciones que recordaban su propia mortalidad. Todas estas fiestas y muchas otras más realmente fueron aportando para formar lo que conocemos como la fiesta de los disfraces, celebrada el 31 de octubre de Halloween. La festividad de Halloween la componen varios atributos y elementos que la caracterizan y son la cara de dicha fiesta, como lo es su sello principal, la famosa calabaza iluminada de Halloween. Esta calabaza como tal tiene su origen en una leyenda irlandesa, conocida como la leyenda de Jack Lentorf. Esta leyenda tiene varias versiones,
Una de estas nos menciona lo siguiente: en una lejana noche de brujas, un pendenciero irlandés con fama de borracho llamado Jack tuvo la mala fortuna de encontrarse con el diablo en una taberna. A pesar del alcohol ingerido, Jack pudo engañar al diablo ofreciéndole su alma a cambio de un último trago. El diablo se transformó en una moneda para pagarle al camarero, pero Jack, harto, tacaño, rápidamente lo tomó y lo puso en su monedero, que tenía grabada una cruz. Así que el diablo no pudo volver a su forma original, y Jack no lo dejaría escapar hasta que le prometiera no pedirle su alma en 10 años. El diablo no tuvo más remedio que concederle su reclamación. Pasado el plazo de los 10 años, Jack se reunió con el diablo en el campo. El diablo iba preparado para llevarse su alma, pero Jack pensó muy rápido y dijo: «Iré de buena gana, pero antes de hacerlo, ¿me traerías la manzana que está en ese árbol, por favor?». El diablo pensó que no tenía nada que perder, y de un salto llegó a la copa del árbol, pero antes que se diese cuenta, Jack rápidamente había tallado una cruz en el tronco. Entonces el diablo no pudo bajar, y él le obligó a prometer que jamás le pediría su alma nuevamente. Al diablo no le quedó más remedio que aceptar. Jack murió unos años más tarde, pero no pudo entrar al cielo, pues durante su vida había sido golfo, borracho y estafador. Pero cuando intentó entrar en el infierno, el diablo tuvo que enviarlo de vuelta, pues no podía tomar su alma, lo había prometido. «¿A dónde iré ahora?», preguntó Jack, y el diablo le contestó: «Vuelve por donde viniste». El camino de regreso era oscuro y el terrible viento no le dejaba ver nada. El diablo le lanzó a Jack un carbón encendido directamente del infierno para que se guiara en la oscuridad, y Jack lo puso en un nabo que llevaba con él para que no se apagara con el viento. Esta leyenda de Jack O'Lantern, nombre que significa Jack el de la linterna, nos menciona cómo Jack finalmente recorre el mundo con un nabo ahuecado, donde tiene una brasa encendida para iluminarse en la oscuridad. Y debido a esta leyenda, los irlandeses y escoceses tomaban un nabo, le sacaban la pulpa y le tallaban la cara tenebrosa de Jack. Este lo colocaban en la ventana para ahuyentar al diablo y a los espíritus malignos de sus hogares. Luego los niños tallaban los nabos para sus propias Jack O'Lantern y las iluminaban con velas que usaban como diversión y en las festividades. Luego los irlandeses que llegaron a Norteamérica en 1840 trajeron consigo costumbres sobre Halloween que arraigaron aún más la festividad, donde dentro de estas costumbres venía la talla de los nabos para hacer los Jack Lantern. Luego fueron los propios norteamericanos que decidieron cambiar el duro nabo por las calabazas más blandas y fáciles de adquirir. Desde entonces siempre se ha visto la típica calabaza naranja con un rostro espectral o monstruoso, con una vela encendida en su interior, como sello principal y representativo de Halloween. Luego se le fueron añadiendo a la festividad otros elementos tenebrosos y espectrales, también traídos de tradiciones antiguas ya nombradas, como las brujas medievales y sus artículos que la rodeaban, como calderos, escobas, sombreros, varitas y el típico gato. Los fantasmas blancos, como símbolo de las almas de los difuntos que volvían a visitar el mundo terrenal. Las telarañas, que se encuentran en los habitáculos antiguos de los magos y brujas. Los animales nocturnos, como los murciélagos, búhos y demás. Y desde entonces cada vez se agregan elementos misteriosos y oscuros a esta famosa festividad. Como nos hemos podido dar cuenta, el origen de Halloween proviene de ancestrales ritos paganos que se realizaban en honor de los muertos y del Año Nuevo hace más de 3200 años. Estos ritos con el tiempo fueron absorbidos y transformados por nuestra religión, dando origen a la festividad del Halloween.